comunidad nativa, yo he trabajado muchos años ahí, o porque ya hablo un poquito bilingüe y o soy parte de la interculturalidad, ya me están dando el trabajo. No estoy desmereciendo la habilidad que puedan tener nuestros pobladores de las comunidades, pero yo creo que debemos dar al zapatero lo que le corresponde, ¿no es cierto? Dice un dicho, para contribuir o para mejorar en nuestra educación, porque no solamente está en que hable yo dos idiomas o 3 idiomas, sino cómo estamos formando a nuestros niños, que ya somos medio año y no tenemos maestros. Hay 3 secciones que no tienen maestros. Ya el director de la UGEL, en sus buenos propósitos, ya nos ha orientado cuál es el detalle, y como usted está ahí representándonos, ¿no? Entonces, hacer sentir nuestra voz de protesta, que de este año ya, Colegio Tarapoto, la institución educativa Tarapoto, que está ubicado en la cuadra 9 del Girón San Martín. Ya es medio año, ¿y qué nota le vamos a poner a esos alumnos? Secundaria. No tenemos maestros, y así como nuestra institución, hay varias. No tenemos maestros. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto, no hay un techo que se haya, el año pasado se haya sustentado para este año. Hay alumnos, 120 alumnos que no tienen maestros. En el tema de educación intercultural bilingüe, es una preocupación, no de ahora, sino también desde que nosotros iniciamos. Es más, yo tengo entendido que en las instituciones educativas que tienen que ver con lo que, principalmente en las zonas rurales, sin ir a las zonas urbanas, faltan maestros en EIB, ¿no? En educación intercultural bilingüe. Este tema de los maestros en educación intercultural bilingüe es un tema que efectivamente lo mostramos nosotros, una preocupación en la Comisión de Educación. Lo llevamos también en su momento cuando interpelamos a dos o tres ministros que ya pasaron. Y ahí es donde nosotros decimos, principalmente los amazónicos, que no se visibiliza a la educación intercultural bilingüe. Es más, desde el despacho también hemos intentado trabajar una propuesta que tenga que ver con EIB, no solamente en el tema de los contenidos que tiene que ver con la currícula, sino también ver cómo y de qué manera se puede trabajar el tema de los maestros. Y acá sí, en el tema de los maestros, si bien es cierto, yo también soy profesora, he estudiado 5 años, pero si a mí me mandan a una comunidad nativa que tiene que ver, por ejemplo, si bien es cierto, no todos hablan el quechua, pero sí hablan también el castellano, pero sí consideramos que las personas que tienen que estar allí tienen que ser personas que conozcan la idiosincrasia de la población, que se involucren en el tema de la población, principalmente de la comunidad educativa, ¿no? Porque nosotros no sabemos que los niños, las niñas, nosotros no sabemos qué cosas traen los niños. Entonces, de verdad cuesta, y justamente he estado trabajando y hablando con el director en este caso del Ministerio de Cultura también, para ver cómo y de qué manera trabajamos de manera articulada, porque el tema de EIB no es solamente el tema del Ministerio de Educación, es un tema también de cultura y otros sectores más. Lo que sí considero que efectivamente ahí nosotros, como parte de la Comisión de Educación y haciendo uso de nuestra función de fiscalización y de representación, hay que ver cómo desde el Ministerio de Educación está enfocando la educación intercultural bilingüe. Ese es uno. 2, también el Ejecutivo no ha dado muchas muestras e interés respecto a la educación intercultural bilingüe, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, se ha aperturado un curso que tiene que ver con promotoras culturales, si no me equivoco, a través del Ministerio de la Cultura. Están capacitando, ¿no? Pero lo que yo no veo es eso en educación, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos formando jóvenes de las comunidades para ser maestros también. Sin ir más lejos, vamos a Calamas nomás, ¿no? Ahí faltan maestros en muchas de las comunidades. Y eso no lo digo yo, sino también es una lucha de hace 2 años, maestra. Y el Ministerio de Economía hasta ahorita no ha podido solucionar eso, a pesar que estábamos ahí, y más o menos falta más de 300. ¿Cuántos maestros faltan a nivel de la región San Martín en general? Maison, ¿cuántos maestros faltan? Estamos hablando de 300 y tantos maestros a nivel de la región.
Entonces, ahí nos damos cuenta que no solamente el Colegio Tarapoto le falta maestros, sino está faltando maestros en diferentes instituciones. Lo que yo le puedo decir, maestro, dos cosas. Una primera, seguir haciendo incidencia en el tema presupuestal para que el Ministerio de Economía y Finanzas suelte los recursos para la falta de maestros. Eso no depende del legislativo, depende del ejecutivo, porque ellos manejan la platita. Porque el gobierno regional lo está solicitando ese presupuesto y que antes de que inicie la etapa escolar. Estamos ya para finalizar el segundo semestre, ya hemos finalizado el segundo semestre y hasta el día de hoy no hay. O sea, no es que no se esté haciendo la incidencia y no es que no estén haciendo la gestión, están haciendo la gestión, simplemente el Ministerio de Economía no está soltando la plata, en términos generales. Respecto a la educación intercultural bilingüe, efectivamente habría que revisar allí cómo está reglamentado el tema de la contratación de maestros. Efectivamente, todo el tiempo, a comparación de Puno, en Puno sobran los maestros de educación intercultural bilingüe. Es más, los profesores de Puno se han formado en la Cayetano Heredia y sobra profesores en educación intercultural bilingüe. En la Amazonía en general, no solamente hablando de San Martín, sino a nivel de las otras regiones, nos falta efectivamente un chico que recién ha terminado, que ha terminado hace 2 o 3 años o que está en media carrera técnica, le mandan de maestro. ¿Por qué? Porque conoce el lenguaje, o sea, conoce su idioma, ¿no? Pero no está capacitado. Entonces, ahí es donde hay que hacerlos, y ahí más bien, maestra, desde su expertise y también teniendo en cuenta la organización a donde pertenece, sería bueno también sentarnos y conocer mayores detalles. Tenemos que ser fieles defensores de la meritocracia. Las personas que efectivamente llegan a los lugares que tienen que llegar, tienen que ser en función a su desempeño, a su expertise y el nivel de conocimiento que tienen como profesionales y en lugares que le corresponden. Totalmente de acuerdo. Y eso ha sido una de las principales luchas que se ha tenido justamente cuando nosotros estuvimos el primer año en la gestión como congresistas, ¿no? ¿Cómo es que tú podías exigir a que justamente los funcionarios de diferentes sectores tengan los perfiles que tengan relación con el sector? Ese es uno. Y para eso se ha aprobado una propuesta de ley que tiene que ver con el tema de la meritocracia. Existe esa ley. Pero ¿cuál es el problema de esa ley? Y es bueno también que ustedes lo sepan. Que nosotros, para evitar el tema de la corrupción, para evitar justamente el problema de que no vayan personas improvisadas a esos espacios, ¿qué se ha hecho? Se le ha, de una u otra manera, y esa es una cosa que tenemos que trabajarlo nosotros a nivel de Congreso, y justamente decíamos a nivel de descentralización, porque esa ley salió de descentralización, es que los profesionales que van a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, como funcionarios, tienen que tener no solamente experiencia, sino, por decir, le pones 4 o 5 años en la gestión pública y en ese cargo. ¿Y quiénes tienen esa experiencia? Son los que han estado siempre en la gestión pública. Y no das espacio a otros que justamente asuman esas responsabilidades, que teniendo la formación, que teniendo la expertise, no están. Entonces, eso es un tema que se ha puesto en ley, pero que tenemos ahí un tema que hay que corregirlo. Segundo, cuando hablamos también de los proyectos, justamente nosotros tenemos ahí 2 proyectos que les he mostrado que están en comisión, que efectivamente no es posible que nosotros sigamos perdiendo plata, sigamos perdiendo plata en buenos términos, porque todos los ciudadanos, porque producto de nuestros impuestos que pagamos, de ahí sale la platita para pagar a esta gente, hagan un copy-paste o simplemente hagan el trabajo que no reúna las condiciones para llegar al producto final, es dar un buen servicio a través del proyecto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos no solamente que, como decíamos, generar un espacio, no solo de la parte legislativa, sino también tiene que haber conciencia de parte de nuestras autoridades y de todos los entes que son parte de esos equipos. Si tú vas a dar en consultoría un proyecto para que te elabore, tiene que ser pues una persona capacitada y que conozca el trabajo y que sea su expertise en ese tipo de temas. Por ejemplo, el tema de agua y saneamiento, el tema de infraestructura educativa y así sucesivamente.
Tenemos 2 propuestas de leyes que tienen que ver con sanción y también cómo mejorar esa parte de la elaboración de los test del perfil, desde la idea de proyecto hasta el perfil y el expediente. Y también yo quiero hacer una corrección en función a lo que yo he comentado. Lo que necesita la región San Martín, de acuerdo a la información que tengo del director regional de educación, es 183 maestros docentes que ya están validados por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ministerio de Educación, maestra. Lo que falta es aprobar que esa transferencia se haga del Ministerio de Economía al gobierno regional. O sea, son 183. Y también es importante, en función a lo que ha dicho Maurito, son 9 propuestas de ley que ya han sido aprobadas y también ¿cómo se dice? Aprobadas a través del peruano, que han sido publicadas 9. Ahí se hace la corrección y más bien muchas gracias. Y el resto están unos en comisión, otros ya están por pasar al pleno. Nosotros asumimos que en esta legislatura debemos llegar más o menos entre 18 o 20 propuestas de ley publicadas en el peruano, pero esas propuestas de ley que tienen que salir de estos espacios que les corresponde a cada uno de los ciudadanos o organizaciones que sean parte de, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les puedo decir respecto al tema docente, al tema de proyectos, al tema de meritocracia, en temas de idoneidad. Y no solamente el tema de los profesionales, necesitamos el tema de la meritocracia, el tecnicismo, la política, sino también en los propios políticos. En los propios políticos. Porque tú no puedes ser político de ocasión. Tú tienes que ser un político preparado, que conoces tu región. Y además también ahí tenemos que reconocer, ahí hay prácticamente 2 responsables. El partido político, porque es ahí donde se hace la elección de nuestros representantes, incluida yo, y también el otro tema, la ciudadanía, que es el que elige a sus representantes. Entonces, yo creo que todo lo que nosotros estamos viviendo en todo este proceso tiene que ser parte no solamente de un análisis, de una reflexión, sino también de una decisión responsable en el momento de elegir a nuestros representantes. Justamente para no tener los problemas que tenemos ahora. Tenemos problemas de mochasueldos, tenemos problemas, un sinnúmero de problemas. Pero tiene que ver mucho desde el primer momento que elegimos a nuestros representantes hasta donde nosotros llegamos. Porque al final tú ya no te representas sola, no representas solamente a tu bancada, a tu institución partidaria, representas a una institución que es un poder del Estado, en la que todos nos volvemos referentes, deberíamos ser referentes. Y para que los jóvenes también se interesen en hacer política. Porque nosotros vamos a ir, pero los jóvenes tienen que asumir esta responsabilidad. Pero si es la imagen lo que nosotros damos, ¿quién se va a interesar?